Bien, vamos a meditar en la palabra del día de hoy. Abra su Biblia en Primera de Reyes. Vamos a recordar esta palabra en el nombre del Señor Jesús. Vamos a recordar esta palabra muchas veces entregada, muchas veces meditada, pero siempre Dios tiene, como digo, algo importante, nuevo, o que nos refresca, ¿cierto?, nuestro espíritu a través de su palabra. Primera de Reyes, el capítulo 19 de Primera de Reyes, en el nombre del Señor Jesucristo. Versos 17 y 18. Primera de Reyes, capítulo 19, versos 17 como referencia al mensaje que vamos a entregar el día de hoy. Y dice así la palabra de nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Amén, hermanos. Amén. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Padre eterno, Dios todopoderoso, en tus manos estamos. Solo pedimos que la gracia que emana del cielo repose sobre mi vida, sobre tu pueblo y sobre aquellos que están conectados, para que el hablar de tu palabra sea de gran bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Tome su asiento. Hoy predicaremos con la ayuda de Dios bajo el tema: Dios guardará su remanente fiel. Amén. 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 Dios guardará su remanente fiel. Gracias, Señor Jesús. ¿Cree usted que Dios pide fidelidad de nosotros? Amén. Dios se agrada cuando sus hijos son fieles. Dios se agrada cuando sus hijos buscan a Dios pese a cualquier adversidad. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en este tiempo de la historia? En este momento, ¿cierto?, en el cual leemos estos dos versículos de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué es lo que había acontecido? Es importante hacer un recordatorio de lo que había acontecido. Solamente vamos a tomar algunas partes y comenzamos, hermanos amados, tomando una parte que es fundamental. Creo yo que es uno de los milagros más grandes, más poderosos que el profeta Elías realizó por el poder de Dios. En un momento donde el pueblo de Israel se había apartado de Dios. En un momento donde en Israel habían, hermanos, el número que nos da la Biblia, probablemente muchos otros, 850 profetas falsos. Imagínense, 850 profetas falsos que adoraban a Baal y a Asera. Amén. Bendito sea Dios. Dios nos ayude. Dios nos fortalezca, hermanos. Así lo menciona la palabra de Dios, que había una cantidad, 400 profetas de Baal y 450 profetas de Asera. Y miraba yo y buscaba quién eran estos dioses. Y ambos dioses tienen que ver con la fertilidad. Es decir, con todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con las relaciones de todo tipo. Así se adoraban a esos dioses. Así, hermano amado, se exaltaban a esos dioses. ¿Qué era lo que ofrecían los pueblos paganos? Ofrecían lo que Dios había determinado en muchas ocasiones como pecado. Por ejemplo, no mirarás a la mujer de tu prójimo. Eso era lo que Dios decía en la ley. No adulterarás. Y estos dioses ofrecían todo eso en libertad. Ofrecían todo eso, hermano, todo eso y mucho más. Entonces atrajo al pueblo de Dios.
atrajo al pueblo que adoraba a Dios. Y si traemos ese ejemplo a nuestro tiempo, hoy día nosotros, en cierto modo, no adoramos a imágenes, no adoramos a estatuas, a pinturas, a tallados, hermanos amados de dioses, pero muchas veces nuestra mirada se está inclinando a las cosas del mundo, a los afanes de este mundo, a los deleites de este mundo, a lo que el enemigo nos ofrece, porque así como el enemigo ofreció reino al mismo Señor Jesús, si Él le adoraba, lo mismo está haciendo el enemigo con cada uno de nosotros. Nos quiere llevar al mundo, nos quiere llevar a las cosas de esta vida, nos quiere llevar al pecado, lo que Dios no quiere. ¿Qué pide Dios de mí y de usted? Santidad, Amén. obediencia. ¿Qué te ofrece el enemigo? Pecado, desobediencia. Todo lo que Dios no quiere, el enemigo te lo ofrece. Hoy no tenemos estatua ni imagen, pero tenemos los afanes del mundo. Y nuestra vida, nuestra mirada, muchas veces se va a las cosas de este mundo. Así estaba Israel. Israel se había apartado de Dios. Ya no tenían altar para Dios. El altar para Dios estaba destruido. Pero allí viene el primer desafío, el primer y grande desafío del profeta, donde él, amados hermanos, desafía a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. Él los desafía diciéndole: vamos al monte Carmelo. Amén. Padre, Incluso le dice al rey Acab: reúneme al pueblo. ¿Por qué razón? Porque ya hacían 3 años y medio que no había lluvia en Israel. Producto del pecado, producto de la desobediencia, producto, amados hermanos en el Señor, de que el hombre se había olvidado de Dios y Dios lo había castigado, había puesto su mano. Elías había orado para que no cayera lluvia en Israel y no cayó lluvia en Israel durante 3 años y 6 meses, 3 años y medio. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. ¿Qué quería Dios? Que el pueblo se volviera a Él. Amén. Y para que el pueblo se volviera a Él, Dios muestra su amor. Dios muestra su misericordia. Dios. Y toma al profeta Elías y le dice, Dios, todas estas cosas que tenía que hacer. Y el profeta le dice al rey Acab: reúneme a todo el pueblo, a todos los profetas de Baal, de Acera, llévalos al Carmelo, lleva 2 bueyes al Carmelo. Allí adoraremos a nuestros dioses, y el Dios que responda con fuego, ese será Dios en Israel. ¿Por qué razón? Porque Israel se había olvidado de Dios. Así es, Padre. Su mirada estaba a los dioses paganos, su adoración estaba a los dioses paganos. Habían desobedecido y por eso la mano de Dios estaba sobre Israel. Santo Dios. Fue así, hermano amado, que dice la Biblia que estos profetas falsos prepararon el buey, lo despedazaron, lo pusieron sobre leña y empezaron a orar. Su adoración era tan ferviente que estuvieron hasta pasado el mediodía. Y era ferviente su adoración, pidiendo a su Dios que derramara o descendiera fuego sobre este holocausto. Si esos hombres que adoraban a un Dios que tenía oído y no escuchaba, que adoraban a un Dios que tenía ojo y no podía ver, a un Dios que tenía mano y no podía palpar, que tenía pie y no podía caminar, pero ellos le adoraban con tanta fuerza y con tanta devoción que se llegaban a rasgar su cuerpo hasta que la sangre corría por ellos. Santo Dios. Bendito sea Dios. Amén. Pero le llega el turno al profeta. Amén. Él hace lo mismo, pero agrega. Hace una canal alrededor del holocausto y lo llena de agua. Y empieza a clamar a Dios. Empieza a pedir al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Leamos el capítulo 18 del mismo libro, verso 38. Dice así la palabra de Dios. Entonces cayó fuego de Jehová. ¿Cuándo? Cuando Elías oró. Amén. ¿Cuál era la oración de Elías? Verso 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Santo Dios. Bendito sea Dios. Ahí Dios muestra su gracia, ¿o no? Amén. Muestra su amor para un pueblo que había desobedecido, para un pueblo que se había olvidado de Dios,
Pero el profeta le dice a Dios, Señor, respóndeme y muéstrale, Señor, a este pueblo que tú vuelves su corazón, el corazón de ellos, a ti, Señor. Poderoso Dios. Y el verso 38, entonces dice la Biblia que cayó fuego. Amén. Amén. Cayó fuego de Jehová. De Dios. ¿Y qué es lo que sucedió? Consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Alabado sea nuestro Dios. Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. El Dios de Israel es un Dios de poder, hermano. Es un Dios que responde lo imposible. ¿Qué hizo Elías? Elías hizo lo posible, preparó el holocausto. Amén. Y Elías tenía tanta confianza en Dios que dice, hagan una zanja y llénala de agua. Padre, Eso es confianza. amén. Eso es creer. Elías sabía muy bien al Dios al cual él oraría. Amén. Sabía muy bien y conocía muy bien al Dios al cual él adoraría. Y eleva su oración. Padre, Y fuego de Dios cayó. Responde, Alabado sea el nombre de Amén. nuestro Dios. Amén. Sí, gloria a Dios. Y cuando Dios respondió, hermanos amados, también más adelante dice que las ventanas de los cielos se abrieron y la lluvia volvió a Israel. Santo Padre Celestial. Amén, hermanos. Amén. A través de otra oración. ¿Cuán importante es la oración? Amén. A través de otro clamor. 7 veces mandó a su siervo al cerro a mirar y viera al horizonte qué es lo que veía, si veía alguna nube, pero el cielo estaba totalmente despejado. Amén, amén. El cielo estaba totalmente azul, hermano amado, un sol que quemaba. Santo Dios, Señor. Pero la fe fue más grande, ¿no? Amén. Sí, Señor Jesús. Elías dobló su rodilla, puso su rostro en tierra y le dice, ve allá al cerro, anda, mira al horizonte, ¿qué es lo que ves? Él partía al cielo, cierto, miraba y no veía nada y volvía y no veo nada, mi Señor. Y así fue 7 veces. Padre justo. Mientras el siervo iba a mirar, Elías estaba orando. Hasta que el siervo vuelve y le dice, mi Señor, veo una pequeñita nube, como el palmo de una mano, mi Señor. Poderoso Dios. Y eso era lo que el profeta quería escuchar. Padre justo. Ve a decirle al rey que corra a su casa antes que lo alcance la lluvia. Y en eso estaba, dice que el cielo se oscureció y el agua empezó a caer. Amén. Alabado sea nuestro Dios, Amén. porque hay poder en la oración. Tenemos que orar con fe, confiando y creyendo que Dios responde, amados hermanos, en su tiempo. Amén. Alabado sea Señor nuestro Dios. Jesucristo. Pero hay un proceso en el profeta Elías. Hay un proceso un poco difícil de entender. Cuando él, porque él allá en el cerro dice que atraparon a todos los profetas falsos y los degollaron en un río. Padre. Y los mató a todos. La paga del pecado es la muerte. Uno ve a un hombre que Dios le respondió, uno puede decir, este hombre no va a temer a nada. Porque sabe que su Dios le va a responder y lo va a ayudar. Pero resulta que la esposa del rey Acab, ella era una sacerdotisa de estos dioses paganos. Y ella era, entre comillas, la jefa de todos esos profetas falsos. La que los guiaba. Y cuando ella supo lo que el profeta había hecho, mandó un mensajero a decirle al profeta, vamos a leerlo, capítulo 18, perdón. Capítulo 19, 1-3. Capítulo 19 del verso 1 dice, Acab dio a Jezabel, que era su esposa, la nueva de lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, lo que yo le decía, así me hagan, dice, así me hagan los dioses. Ese es el mensaje que le envía a Elías. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, le mandó a decir que así como él había matado a sus profetas, lo mismo le iba a suceder a él. El día de mañana. ¿Y qué pasó en este caso? Elías tuvo miedo. Uno dice, pero ¿cómo puede tener miedo? ¿Cómo pudo huir? Él tuvo que huir por su vida. Hermanos amados, escapó. Y en su huida dice que cruzó un día de camino un desierto. Y estaba sediento y estaba cansado.
¿Por qué? Porque tenía temor que Jezabel lo iba a matar. Lo iba a degollar, lo mismo que él hizo con todos esos profetas. Y él huyó. Uno puede decir, pero ¿cómo huyó? Siendo que Dios le había respondido con fuego. A veces tenemos que pasar el proceso de la prueba, hermano. Amén. En cierto modo Dios lo probó a Elías. Porque el cruzar el desierto es un sinónimo de prueba. Es un sinónimo, hermano, donde nosotros tenemos que pasar muchas veces. Ayúdalos, eterno Nadie Dios. quiere pasar el desierto. Nadie quiere pasar la tormenta. Nadie quiere pasar, amado hermano, el río, la tormenta, la tempestad. Porque a veces es dura. A veces fuerte. Y Elías tuvo que pasar por el desierto. Hasta el extremo que le dice a Dios, hermano, Señor, quítame la vida. Padre Dios. En su temor, en su angustia, entró en él la depresión. Bendito sea Dios. Uno puede decir, pero ¿cómo un cristiano puede deprimirse? Aquí vemos un ejemplo claro. Las palabras que él dice, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. No soy mejor que los profetas que han pasado. Señor, solo he quedado yo, profeta en Israel. Mire lo que él pensaba, que él era el último profeta que quedaba y que no había más profetas que adoraran a Dios. Y él tuvo temor, tuvo miedo. Entró en él la depresión. ¿Cuántos en esta misma hora, a lo mejor por alguna situación, por algún problema, por alguna circunstancia, por alguna situación específica, a lo mejor están en temor? A lo mejor incluso están en depresión, sin ganas de vivir, sin ganas de seguir enfrentando la vida, sin ganas de enfrentar la tormenta, sin fuerzas, hermanos, para caminar por el desierto. Así estaba el profeta. Un hombre poderoso en la oración y que creía en Dios, que Dios le respondería. Pero sin embargo, pasa un proceso de temor. Pasa un proceso de miedo. ¿Qué nos enseña eso? ¿Qué nos enseña, hermano? ¿Que nosotros somos de piedra? ¿O somos de hierro? ¿Que nada puede afectarnos? No, hermano. Somos seres humanos como cualquier otra persona. También las tristezas y las amarguras nos afectan. También los problemas nos afectan. También las situaciones a veces que no queremos pasar nos afectan. Y muchas veces lloramos, muchas veces nos afligimos y muchas veces entramos hasta en depresión. Así es, hermano. Sí, Padre glorioso. Pero cuando todo parece perdido, y esto es lo lindo, esto es lo hermoso de todo esto, que cuando no hay fuerza en ti, que cuando tú ya no tienes fuerza, que cuando usted ya no tiene fuerza para seguir, sucede lo que le sucedió al profeta. Él se echó debajo de un enebro, un árbol, a dormir para morir. Pero esa noche vino el ángel de Jehová. Santo Dios. Amén. Amén. Esa noche vino el ángel de Jehová, lo tocó y le dice, vamos, levántate. Come. Y él abrió los ojos entre dormido. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Qué hermoso, hermano. Abrió sus ojos entre dormido y vio unas ascuas. Y vio una torta cocida, un pan, vio agua. Y le dice, vamos, come, bebe. Él comió y bebió y se volvió a dormir. Probablemente pensó que era un sueño. Probablemente pensó que era una visión que estaba delirando producto de la deshidratación, del hambre, del cansancio, de la depresión, de la amargura. Pero el ángel lo toca nuevamente. Vamos, levántate. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Amén. ¿O no? Amén. ¿Cuántas veces usted ha estado sin fuerza? Amén. ¿Cuántas veces ha venido sin ganas? ¿Cuántas veces ha venido en lágrimas, en dolor, en aflicción? Pero ahí ha estado el ángel de Dios. Ahí ha estado la palabra de Dios. Ahí ha estado el Espíritu de Dios. Y usted que está mirando, a lo mejor el Espíritu de Dios también le ha tocado y le ha levantado y le ha restaurado para no quedar tendido, tendida en el camino, sino que levantarse. Eso hizo Dios con el profeta. Vamos, levántate, come. Primero le dice, vamos, despierta. Porque a veces también entra el sueño físico y espiritual en nosotros. Tiene que Dios tocarnos a veces para despertarnos.
come, bebe, porque el largo camino te resta. ¿Cuántos creen que el largo camino aún le resta? Amén. Créanlo que Dios le puede dar años de vida, por hermano. Gloria a Dios. ¿Cree usted que el largo camino le resta? Sí, Señor Jesús. Tiene que comer y beber la palabra de Dios. Esta palabra que da vida. Te alabamos, Señor Jesús. Esta palabra que da fuerza. Esta palabra que nos sostiene, hermanos amados, cuando no tenemos fuerza. Bendito sea Dios. Y el profeta dice que comió esa comida esa noche. Se repitió el plato, comió 2 veces. Y con esa comida caminó 40 días y 40 noches. Santo es tu nombre. Alabado sea nuestro Dios. Sí, gloria a Dios. ¿Acaso Dios no nos puede levantar en un segundo? Usted puede venir sin fuerza, pero el Espíritu de Dios le toca y las fuerzas que vienen del cielo caen sobre su vida. Amén. Y usted sigue nuevamente batallando. Gloria a Dios. Porque no es solo por usted, es su familia. Amén. Son sus hermanos. Cada uno de nosotros somos importantes en este lugar, apoyándonos, orando los unos por los otros, exhortándonos los unos a los otros. Y es así, hermano, que el profeta comió, se fortaleció. Espero que usted se esté fortaleciendo ahí en su casa. Ayúdenos, Señor Jesús. Y nosotros acá también. Amén. Se fortaleció con esa comida. Ahí en el capítulo 19 del mismo libro, verso 8, dice: se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida. ¿Cuántos días caminó? 40 días y 40 noches. ¿Cuántos días tuvo Moisés allá en el monte esperando las tablas de la ley? 40 días, 40 noches. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús orando y ayunando en el desierto? 40 días y 40 noches. ¿Cuántos días llovió en el diluvio? 40 días y 40 noches llovió de una manera inmensa. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. ¿Cree usted que la lluvia de Dios puede caer aquí también? Amén. ¿Cree usted que Dios también puede alimentarnos, levantarnos, darnos ánimo, fuerza para poder mirar al frente, al blanco perfecto que es Cristo el Señor? Amén, Señor Jesús. Poderoso es nuestro Dios. Gloria a Dios. Dice la Biblia que Elías caminó todos esos días y llegó al monte Oreb. ¿Pero qué es lo que hizo allí? Se metió en una cueva. Bendito sea Dios. Pero Dios no lo quería allí. Dios no nos quiere a nosotros encerrados. Dios no te quiere ahí, hermano, donde tú estás. Para nosotros es bueno que tú estés ahí, pero Dios te quiere que tú, cuando tú tengas tu culto, vayas a adorar a Dios. Amén. Cuando tú te reúnas con tu hermano, vayas, apoyen la obra de Dios. ¿Qué le dice Dios a Elías? Se queda allí en esa cueva, duerme. Pero en esa misma noche dice que Dios le habló. ¿Qué haces aquí? Bendito sea el Señor. Santo Dios. Alabado sea nuestro Dios, No hermano. conoces, Señor. Dios le invita a salir de ese lugar. Capítulo 19, verso 11. Y él le dijo: sal fuera. ¿Qué haces ahí? Sal fuera, le dice el Señor. Y ponte en el monte delante de Jehová. Bendito sea el Señor. Eso Dios nos invita a nosotros. A lo mejor nosotros no estamos en una cueva física como estaba Él. Pero a lo mejor nos encerramos en nuestro propio pensamiento. ¿Cierto? Nos encerramos en nuestras propias ideas. Nos encajonamos en nuestro propio pensar humano. Y nadie nos saca de allí. Y Dios tiene que hablarnos. Dios tiene que hablarnos, hermanos. ¿Cree usted que Dios le está hablando en esta hora? Amén. Dios me está Amén. hablando a mí, le está hablando a usted. Y te dice: sal de ahí. Amén. Sal de tu depresión. Gloria a Dios. Sal de tu tristeza. Sal de esa situación en la que tú te encuentras. Sal de ahí. Porque ¿quién es el que te quiere tener ahí atado, amarrado? Es el enemigo. Él no quiere que tú salgas. Gloria a Dios. El enemigo no quería que Elías tomara fuerza. Y Elías dice: mátame, Señor, o quítame la vida. Él pensaba morir, pero Dios lo levantó. Amado Dios. Ahora se va al monte Oreb allá y entra en una cueva y ahí quiere quedar Elías, pero de ahí nuevamente Dios le dice: sal de ahí. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Sí, Señor Jesús. Que Dios nos bendiga, hermanos. Gracias, Padre amado. Allí Elías recibe el llamado de Dios y sale de aquella cueva. A veces nosotros le decimos: Señor, háblame. Señor, ayúdame. Dios. Bendito sea el Señor. ¿Sabe usted?
Elías estaba en esa cueva y de repente Elías escucha un viento tan fuerte. Un viento tan fuerte, hermanos amados, que rompía las montañas, las piedras, un viento tan poderoso. Y él escuchaba. Como diciendo, Señor, ¿dónde estás tú? Pero Dios no estaba en ese viento. Bendito sea Dios. Luego, después del viento, viene otra cosa aún mayor, dice que un gran terremoto. Y Elías estaba en la cueva ahí, como diciendo, ¿dónde está Dios? Como temiendo en su corazón, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego viene otro suceso más. Dice que viene un fuego. Y a lo mejor muchos de nosotros podemos decir, sí, ahí viene Dios porque viene un fuego. Pero Dios no estaba en el fuego. Santo Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Y de pronto dice que hubo una calma. Y se escucha un silbo, un sonido, algo muy suave, muy sutil, muy profundo que llega al corazón. Y ahí aparece la voz de Dios. Soberano Dios. Porque a veces Dios tiene que tratar en tu intimidad. Santo Dios. Tiene que tratar, a lo mejor muchas veces en tu soledad, contigo solamente. Y tú tienes que ser capaz de sentir ese silbo apacible, esa brisa apacible, hermanos. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza. Amén. Sí, Señor Jesús. Nos dé ánimo el Señor. Para poder sentir ese silbo, esa presencia de Dios. ¿Cómo te sientes tú cuando Dios te toca? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sucede en ti cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida y te consuela? ¿Cuántas veces has venido herido y Dios te ha curado? Amén. Santo Dios. ¿Cuántas veces has venido con tu corazón partido y Dios con amor y misericordia ha vendado tu corazón? A veces es necesario escuchar ese silbo apacible. Sí, Señor Jesús. Y allí Dios le habla y le entrega las últimas 3 misiones al profeta. Bendito sea Dios. ¿Cuáles fueron esas 3 misiones que Dios le entrega? Vamos a leer. Tome su Biblia. Porque ya estamos acercándonos al punto final. Amado Dios. ¿Cree usted que Dios tiene misiones para usted también? Amén. ¿Cree usted que usted tiene un propósito en las manos de Dios? Cada uno de nosotros, como siempre lo he dicho, tenemos un propósito en las manos de Dios. Amén. Sí, Señor Jesús. Algunos tienen unas cualidades, otros tienen otras cualidades. Algunos son más buenos para hablar, otros no son tan buenos para hablar. Todos tenemos algo y lo que tenemos, hermanos, que Dios nos ha entregado, aprovechémoslo para Dios. Amén. Sí, Padre amado. Amén. Si usted es buena para hablar, conversar, o usted, hermano, es bueno para hablar, aproveche esa conversación para hablar con Dios y para hablar de Dios a otro. Si usted es buena para orar, aproveche eso que Dios le ha brindado y ore por su hermano y pida a Dios que Dios añada alma a la iglesia y que Dios derrame un avivamiento primeramente en usted. Amén. Como escuchaba día atrás, que el verdadero avivamiento comienza en uno mismo, orando en silencio, orando solo. Amén. Y me hacía reflexionar eso. Gracias, Señor. Y cuando oramos, cuando nos presentamos al Señor, claro, es distinto. Hablamos distinto, cantamos distinto, venimos a la iglesia con un espíritu distinto. Pero cuando no hay oración, hermano, ya llegó el culto. Que estuvo fome el culto. Hallamos todo malo, hermano. Nos aburrimos en el culto. Nos quedamos dormidos en el culto. ¿Por qué? Porque no hay oración. Porque no le hemos tomado el peso que se merece venir a adorar a Dios. No es esta casa, hermano. Esa es la presencia de Dios. Es el Rey de Reyes que está en medio de nosotros. Amén. Es el Señor de los señores. Imagínense usted tenga que ir a hablar con el presidente. No, es que el presidente no es de mi agrado. No voy a hablar con él. Es un ejemplo. Usted no va a ir... Usted va a estar expectativo, ¿cierto? El deseo de hablar con él, que le den luego la oportunidad para hablar, para exponer su necesidad. No va a perder el tiempo. Cuanto más el venir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios le habla allí en esa cueva y le dice, ven, sal fuera. Y Elías sale después que pasó el viento, el terremoto, el fuego.
Y viene ese silbo apacible que lo llama con amor, que lo llama con misericordia, con bondad. Y él siente en su corazón el llamado de Dios y Dios le dice ahí lo siguiente. Capítulo 19, verso 15. Y le dijo Jehová, las 3 últimas misiones que Dios le da al profeta Elías. Ve, dice, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. ¿Y cuál es la primera misión? Y ungirás a Hazael por rey de Siria. Ahí está la primera misión. La segunda, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Ahí está la segunda. Y la tercera, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Qué le parece? Bendito sea Dios. Amén. 3 misiones le quedaban al profeta. 3 misiones le quedaban. Y ahora entramos a los últimos versos. Verso 17. El verso 17 habla de un juicio, hermano. Y dice, y el que escapare de la espada de Hazael, es decir, del reino de los sirios, del rey de Siria, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Dios hará juicio. Y Dios pondrá su mano, le está diciendo al profeta, sobre todos aquellos que renegaron de mi nombre. Dios iba a hacer una limpieza en su propio pueblo. La mano de Dios caería de una manera firme para limpiar y para exterminar a todos aquellos que se olvidaron de Dios. Pero ¿sabe, hermano? Elías pensaba que él era el último profeta que quedaba en Israel. Elías es llamado el profeta solitario. Y él, por su forma de llevar, cierto, la palabra de Dios, él pensaba que era el último y le dice a Dios, Señor, tengo un vivo celo. Solo he quedado yo, profeta, en Israel. Y me quieren matar, Señor. Pero ¿qué le dice Dios en esta palabra? Dios iba a hacer juicio. Dios iba a castigar, a juzgar a su pueblo, como un día Dios también va a juzgar a la humanidad. ¿O no? Un día Dios va a venir a juzgar también a la humanidad, hermanos. Por eso que usted y yo tenemos que estar preparados para irnos con Él. Amén. Y por eso que el mensaje del día lo he titulado de esa forma, que Dios guardará su remanente fiel. Dios nos va a guardar. Si usted es fiel, Dios le va a guardar. Si usted permanece fiel en los caminos del Señor, Dios le va a guardar. Amén. Y no vendrá sobre usted juicio. Pero en este pasaje de la historia, Dios traería juicio sobre todos aquellos que se rebelaron contra Dios. Sobre todos aquellos que levantaron adoración a Baal, a Sera. Los que levantaron altares a los dioses paganos. Los que entregaron a sus hijos en sacrificio. Dios traería juicio sobre ellos. Amén. Sí, sí, Jesús. Por eso dice la Biblia, ay, mejor que hubiese sido que no me hubieses conocido. Porque no podemos burlarnos de Dios. Dios nos va a guardar si nosotros somos fieles. Amén. Amén. Dios te va a guardar si tú eres fiel. Si por alguna razón estás lejos del Señor, es tiempo de volverse a Él. Es tiempo de volverse a Él. Aquí no vemos a un Elías que es egocéntrico, no. Vemos a un Elías que pensaba que era el último profeta. Y él no quería morir. Bendito sea Dios. Pero aunque Dios juzgaría, aunque Dios castigaría a su propio pueblo, aunque Dios levantaría un rey pagano para poder, cierto, hacer juicio contra su propio pueblo, y si alguno se escapara, el mismo rey de Israel los exterminaría. Y aún así, si se llegaran a escapar, el profeta, cierto, Eliseo los mataría. ¿Usted sabe quién fue el profeta Eliseo, cierto? ¿Se sabe la canción donde dice, Eliseo, quédate aquí,
Le está diciendo, cierto, el profeta Elías a Eliseo, porque Dios iba a llevar al profeta Elías. Y Eliseo sabía que su Señor iba a desaparecer. Y por eso el profeta Elías le dice, quédate aquí que Dios me mandó a tal parte. Y él dice, no te voy a dejar, voy contigo. Hasta que después le dice, ¿qué quieres? Yo quiero una doble unción de tu espíritu. Bendito sea nuestro Dios. Alabado sea nuestro Señor. Amén, hermano. Amén. Entonces Dios quiere de nosotros, ¿qué cosa? Fidelidad. Para ser libre del juicio de Dios. Para que cuando Cristo venga, hermano amado, usted y yo nos vayamos con Él. Amén. Yo quiero irme con Él, ¿y usted? Amén. Y usted que está conectado, ¿quiere irse con Cristo? A ver cuántos amenes van a escribir allí. ¿Quiere irse con Cristo usted? Pero sabe muy bien lo que tiene que hacer, ser fiel. Entregar su vida a Cristo. Todo el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero hay que ser fiel hasta el fin. Amén. Ayúdanos, Hay que ser Dios. fiel hasta el fin. 3 amenes me dice un hermano que escribieron solamente. Y el resto no se quiere ir con el Señor. Ayúdese, Dios. Nosotros queremos irnos todos con Cristo. Y usted, hermano, la iglesia de aquí, de este lugar, quiere irse con el Señor. ¿No? Amén. Hay que Dios. ser fiel. Dios guardará a su remanente fiel. Bendito sea Dios. Santo es tu nombre, Señor Jesús. Elías pensaba que era el último profeta. ¿Por qué? Mire, capítulo 19, verso 14. Él respondió, Elías le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y él pensaba que era el último. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Estaba triste o no? Amén. Él pensaba que no iba a quedar nadie más. Pero aquí viene la palabra bendita de nuestro Dios al profeta. El último versículo. Dice, después que le dice, el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y si el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y luego le dice, y yo haré que queden en Israel, ¿cuántos? 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dios guardó a su remanente fiel, ¿o no? Amén. Amén. Hermano amado, no importa dónde usted esté plantado, donde Dios lo haya plantado, usted tiene que ser fiel. Tiene que permanecer fiel a nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén. Dios nos ayude. Dios quiere fidelidad de nosotros. No importa lo que haga el mundo. Porque a veces nuestros ojos, ¿cierto?, se inclinan al mundo. ¿Y qué dice Dios? Que debemos poner nuestra mirada ¿dónde? En el blanco. En el blanco perfecto que es Cristo. Amén. No importa lo que el mundo haga, usted y yo y usted, y usted y usted, permanezcamos fieles. Ayúdanos, Señor Jesús. ¿Quieres ser Amén. liberado por Dios? Debemos permanecer fiel. No importa que tu hermano venga o no venga a la iglesia, tú permaneces fiel. Gracias, Señor Jesús. Tú permaneces fiel. Y en tu fidelidad ora por tu hermano. Amén. 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 No es que no nos importe, es muy importante que venga. Pero es decisión de cada uno. Yo no puedo salvar a nadie. Usted no puede salvar a nadie. Usted no puede salvar a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija. La salvación es personal. Cada uno tiene que creer y aceptar a Cristo. Por eso digo que no importa que el otro no venga, tú sé fiel. Tú busca a Dios y Dios te va a librar en el día del juicio. No importa que te traten de fanático. Tú permaneces fiel. Amén. Uy, que estáis fanáticos, te lo pasás en la iglesia, pero usted permanezca fiel. Ayúdanos, ¿O no? pronto, Dios. No importa que le digan Amén, fanático. Dios. ¿Cuántas veces usted ha tenido que vivir eso? Por su esposo, su esposa que no va a la iglesia, o lo vivió en otro tiempo. ¿Cómo te lo pasas en la iglesia? Todos los días en la iglesia. ¿Y tu familia? Todos los días en la iglesia. Todos los días en la iglesia. ¿O no? Es algo que se vive. Y que vive cada cristiano cuando su pareja, sea hombre, en este caso la esposa o el esposo, no es cristiano, le va a decir eso. Tan fanática que estás. No importa que le digan fanático o fanática. Usted permanezca fiel. Ayúdanos. Amén. Porque usted sabe que Dios guardará a su remanente fiel. Amén. Dios guardará a su pueblo fiel. No importa que te traten de fanático. No importa que tu familia reniegue de Dios. Tú permaneces fiel. Amén.
A veces dentro de nuestra propia familia reniegan de Dios, reniegan de Él. Pero no importa, tú permaneces fiel. Y en tu fidelidad, ora por tu familia. Que Dios hará su obra en su tiempo. Amén, hermanos. No importa la persecución como en otros países. África sobre todo. Amén. No importa la persecución, ellos permanecen fieles. No importa el odio. Hoy día, hermanos, se está generando un odio hacia el pueblo cristiano, hacia los evangélicos. No importa la burla. Ah, mira el canuto. Mira aquí este que se cree a cada santo. No importa la burla, hermano. No importa el acoso, el maltrato. Tú permaneces fiel. Ayúdalo, Santísimo Dios. ¿Cuántos van a permanecer fiel? Lo veo callado, lo noto callado. ¿Qué pasa? Dalo fuerza, Padre. Hermano, usted tiene que ser fiel. A veces vamos a vivir momentos difíciles con nuestra propia familia y es donde más duele. ¿O no? Amén. Es donde más duele, hermano, cuando se levanta nuestra propia familia. Duele hasta partir el alma. Porque usted ha entendido que hay un Dios que le ama y que dio su vida por cada uno de nosotros. Y también la dio por cada uno de sus integrantes de su familia. Pero ellos no entienden eso. Pero su fidelidad a usted, le llevará a clamar por su familia. Ayúdalo, Señor Jesús. Y a pedir misericordia por ellos. Amén. Sí, Padre amado. No importa que te tilden de loco. ¿A cuánto le han dicho loco? ¿Cierto? Yo soy loco. Fanática, loca, dice una canción por ahí. No importa que te tilden de loco. ¿Cómo se sentiría usted? Estás loca por el Evangelio. Y usted diría, ¡gloria a Dios! Amén. ¿O no? Estás loca por Cristo. Amén. Usted le diría, amén, sí, estoy loca por Quita lo Cristo. quiera. No importa que te digan loco. Pero tú permaneces fiel. Sí, Señor Jesús. Amén. Tú permaneces fiel. Vas a perder el tiempo. Mira de todo lo que te estás perdiendo. El diablo así habla, hermano. Mira lo que te estás perdiendo. Aquí vas a la iglesia, mira, todavía siguen los 4, los 5. No importa. Noé, ¿cuántos años trabajó en el arca? ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando, sudando, cortando árboles, hermano, preparando la madera? Años y años. ¿Y cuántos fueron salvos? 8 personas. ¿Él fue fiel o no? Amén. Amén. En esa generación, Noé fue fiel junto a su familia. Poderoso Dios. Bendito y alabado es el nombre de Jesucristo. Bendito Por lo Dios. tanto, hermano, Dios guardará a su pueblo fiel. Dios guardará a su remanente fiel. Amén. ¿Quiere usted ser parte de ese remanente? Ay, amén. Sí, ¿Quiere Señor. ser parte de ese pueblo que Dios guardará? Venga lo que venga, Dios guardará su alma. Amén. Venga lo que venga, Dios estará con usted. Si usted y yo somos fieles hasta el fin. Santo Dios. Alabado sea nuestro Dios. A Él sea toda la gloria, ¿o no? Amén. A Él sea toda la alabanza. Pero no se olvide de dónde comenzamos. No se olvide de dónde comenzamos. Comenzamos de la desobediencia de Israel. ¿Verdad? Y producto de la desobediencia vino un juicio donde la lluvia no cayó por 3 años y medio. Hubo hambre, enfermedades, muerte. Y Dios tuvo que mostrar su gloria frente a 850 profetas falsos. Hacer llover fuego del cielo para que el pueblo reconociera que Jehová era Dios en Israel. Amén. Sí, Señor. Alabado sea nuestro Dios. Amén, Dios. ¿Qué tiene que hacer Dios en mi vida, en su vida, en usted, hermano, para reconocer que tenemos un Dios grande y poderoso? ¿Qué tiene que hacer Dios en mí para reconocer que solamente en Él hay una esperanza? Dios. ¿Qué tiene que hacer Dios en usted? No espere la mano de Dios. No creo que sea muy agradable. Amén, dice la iglesia. Ayúdenme ustedes. Sí, Señor Jesús. No creo que sea muy agradable que la mano de Dios caiga sobre nosotros para reconocer al Dios que tenemos. Amén. Sí, gloria a Dios. Si no, es mejor antes, hermano. Amén. Es mejor la obediencia. Amén. Es mejor humillarnos. Es mejor reconocer que somos pecadores, pero tenemos un Dios lleno de amor y de misericordia. Amén. Jesús. Que Amén. ha perdonado nuestro pecado. Gloria a Dios. Que nos ama
Aunque yo falle, Él me sigue amando. Gloria a Dios. Aunque yo me equivoque, Él me sigue amando. Amor es eterno, Pero Señor. Dios quiere de mi vida fidelidad. Fidelidad, porque Dios guardará su remanente fiel. Amén. Sí, Señor Jesús. Dios guardará su pueblo fiel. Esperamos en Dios que cada uno de nosotros seamos parte de ese remanente. Y si por alguna razón pensamos que a lo mejor no estamos ahí, Siempre, Señor Jesús. a lo mejor por alguna razón, bueno, entre, haga lo que hizo Eliseo, Elías. Elías fue a esa cueva, pero Dios le dice, sal de ahí. Sal de ahí. Y Dios le mostró su gloria, ¿verdad? Su amor, su misericordia. Sí, Padre glorioso. Y le dijo Elías, no estás tú solo. Me he reservado a 7,000 que no han doblado sus rodillas ni han besado a Baal. Bendito sea el Señor. Amén. No somos nosotros nomás que adoramos a Dios. Hay muchos a través del mundo que adoran a Dios y hay muchos que han dado su vida por amor a Cristo. Amén. Así es. En el pasado y en el presente Sí, y en gloria a el Dios. futuro habrán muchos mártires, muchos que morirán por causa del Evangelio. Amén. Que Dios le bendiga, hermana, hermano, y que esta palabra de Dios corra como ríos de agua viva. Y usted pueda decir, Señor, ayúdame a ser fiel. Ayúdame a ser fiel para que cuando tú vengas en tu juicio final, poder ser libre, Señor. Libre, liberado, Señor, de ese juicio e irme a tu presencia contigo. Gracias. Muchos dirán, no, pero de que ya voy a estar muerto. Bueno, de allí el Señor te va a levantar. Amén. Amén. A la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y si usted por alguna razón está vivo, estamos vivos, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y juntos los resucitados y los transformados, iremos al encuentro de nuestro Señor. A Dios sea toda la gloria, Amén. toda la honra y que esta palabra, hermano, corra como un río de agua viva y alcance un alma para Cristo. Amén. Que Dios le bendiga Dios. y que Dios bendiga en gran manera esta palabra en vuestros corazones. Paz de Dios para ustedes